presenta WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de La Hora Animal? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que estén en su trabajo, en su casa, comiendo. Y bueno, recuerden las redes de La Hora Animal. Es Facebook, La Hora Animal, Instagram, La Hora Animal. Y bueno, puedes ver todos los programas en YouTube, en Astel TV, La Hora Animal. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial, de mucho interés para todos nosotros, los que amamos a los animales. Y para eso, qué mejor que tenemos a nuestro especialista, que es el licenciado, ¿verdad, licenciado? ¿Cómo está? El Hola, licenciado buenas tardes, muchas gracias. José Luis Carranza, que ya lo conocemos, es amigo de casa de La Hora Animal, siempre nos apoya a él y siempre muy trabajador y luchador por todos nuestros animalitos, ¿verdad, José Luis? Bienvenido. Gracias por la invitación, Sofía. Aquí estamos muy complacidos de acompañarlos. Un saludo para todos tus escuchas. Muchas gracias, José Luis. ¿Cómo has estado en esta pandemia? Cuéntame, ¿has tenido mucho trabajo con los animalitos o ha bajado? ¿Qué nos cuentas acerca de esta situación? Desafortunadamente, por cuanto hace el tema de abandono de animales, hemos tenido bastantes reportes de aumento de los mismos. Situaciones donde los animales, la gente se va, los deja encerrados, los saca a la calle. Eso se ha dado mucho el caso, muchos reportes también de maltrato físico a los animales. Lo mismo sucede entre las familias. Vemos que la violencia familiar también se ha incrementado. El encierro muchas veces saca lo peor de las personas y los animales no están exentos de sufrir esa violencia por parte del ser humano. De por sí que siempre son víctimas de actos crueles, y ahora con esta situación pues se ha incrementado un poco. De hecho, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México informó a mediados de año que se estaba dando un aumento en las denuncias por el tema de maltrato animal, que incluso ya habían superado las denuncias por cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, el maltrato animal es un tema que está tomando mucho impulso, desafortunadamente en esta época se está fomentando más, y me imagino que es por el encierro de mucha gente, ¿no? Claro, y bueno, como tú bien dices, pues también la situación económica, son muchos puntos que hay que ver, pero bueno, en La Hora Animal, desde que estamos haciendo los programas por medio de Zoom, que desafortunadamente ya no pudimos estar en el foro, hemos hecho mucho hincapié con algunos especialistas, José Luis, de esto que tú mencionas que es muy importante, no sacar a los animalitos a la calle, porque mucha gente en un principio creía que los animalitos los iban a contagiar, que traían esta enfermedad. Mira, aquí hemos tenido especialistas como lo que es Fernando Domínguez, que es un gran veterinario de zoológicos y que sabe mucho. También a Javier Ojeda, que está también en los zoológicos, es director técnico, nos vino a hablar del pangolín, del murciélago, de muchos tópicos que se mencionaron en un principio de esta pandemia, ¿no? Y bueno, les hicimos mucho hincapié que no hicieran esto porque el sacar a los perritos, en primera, pues es como tú bien dices, el abandono, pobres animalitos, pero también a la larga causan un problema en la ciudad, ¿no? Por todo lo que contrae el abandonar a estos chiquitos en la calle, ¿no? Efectivamente, la tutela responsable de los animales de compañía, además de proteger a los animales no humanos, también busca crear un ambiente de una sociedad más sana, ¿no? Una sociedad que no sea ni violenta, una sociedad que procure a todos los seres vivientes como se debe, atendiendo sus necesidades de alimentación, de espacio, de cuidado, en este caso médico veterinario. Y yo creo que las sociedades del primer mundo, pues así lo hacen, ¿no? Y la muestra es que
ellos están en otro nivel de cultura y nosotros que tenemos que seguir trabajando y esforzándonos en ir hacia ese camino. Claro. Oye, José Luis, pues yo vi en las noticias no hace mucho que salió una ley, o no sé cómo se mencione aquí, tú apóyanos, que bueno, que las personas pueden reportar un abuso o un animalito, como tú dices, abandonado en una casa o en mal estado, y que bueno, la cuadrilla de estas personas que hacen este trabajo ya pueden entrar a la casa. Eso creo que es un avance importante en cuestión a fortalecer esta ley de protección a los animales en la Ciudad de México, ¿verdad? Efectivamente, es una iniciativa que fue propuesta por la diputada Leti Varela del Congreso Local de la Ciudad de México y que hace aproximadamente 2 semanas fue aprobada por el Congreso. Únicamente se está en espera de que sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad para que entre en vigor. Y aquí sí hacer una aclaración para que no se preste a confusiones. Sí. Esta iniciativa únicamente contempla la facultad de ingresar a los elementos de la Brigada de Vigilancia Animal a los inmuebles, siempre y cuando se estén cometiendo el delito de maltrato animal. Okay. Recordemos que en la Ciudad de México el delito de maltrato animal solamente son 2 supuestos, cuando hay un animal muerto o cuando hay un animal lesionado. Solamente porque se ha prestado confusiones de gente que dice, es que yo voy a reportar que tienen un perro encerrado en un cuarto. ¿Está lesionado? No. ¿Está enfermo? No. Entonces no va a poder entrar ahí la brigada. O sea, no nos confundamos, no es para todos los casos de maltrato animal. Única y exclusivamente como se maneja en la ley, es para los casos donde se esté dando el delito de maltrato animal. Hasta el momento, las únicas 2 formas de delito de maltrato animal en la Ciudad de México es lesionar o matar a un animal. Es decir, que si la policía detecta un animal lesionado, los huesos, que ponga en riesgo su vida o que esté ya muerto, podrá entrar entonces sí la policía. Claro. Si no ubica esa situación, pues otro tipo de maltrato no va a poder entrar la policía. Ahí tendrán que seguir acudiendo las autoridades administrativas, ¿no? Como en este caso la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Agencia de Atención Animal, y incluso algunas alcaldías ya tienen también en sus áreas de protección animal. A esas áreas tendrán que acudir pues, para que se mande un citatorio a la persona que esté cometiendo otro tipo de maltrato. Pero definitivamente la policía no podría entrar en otros supuestos que no sean lesiones o muerte de los animales. Ok. Oye, José Luis, ¿tú cómo ves esto de las leyes? Bueno, yo a principios de año o el año pasado, no recuerdo bien a finales, vi que se estaban juntando en el Congreso y que organizaron una mesa de trabajo, ¿no? Y se llamaba Rumbo a armonizar la ley de protección para los animales en la Ciudad de México, con la participación de especialistas, ¿no? De funcionarios locales, federales y también agrupamientos de defensores y también de especialistas veterinarios, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, de hecho, esas mesas de trabajo las estaba convocando la diputada Tere Ramos, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal del Congreso Local de la Ciudad de México, debido a que hay una iniciativa que presentó la diputada Leti Varela, que es conocida en el medio como la Ley Varela, ¿no? Así la han denominado muchos sectores. Esta ley esta iniciativa lo que trata es armonizar lo que mandata la Constitución de la Ciudad de México en la Ley de Protección a los Animales. Es decir, que ya lo que se mandató en la Constitución de que los animales deben de ser tratados como seres sintientes, que tenemos la obligación jurídica de respetar su vida e integridad, también se ve reflejada en la ley correspondiente, y la ley correspondiente es la Ley de Protección a los Animales. Desafortunadamente, esa ley ha sido víctima de falsas interpretaciones, diría yo, de carácter doloso, por un sector dedicado a la explotación animal. Gente que se dedica a la crianza y venta ilegal de animales, médicos veterinarios que también se dedican a eso y que lógicamente al tener más candados esta iniciativa para evitar esa crianza ilegal de animales y su correspondiente venta, pues se oponen, porque no hay nada más bonito que ganar dinero fácil. Y qué más fácil que comprar un par de perros, meterlos en una jaula y ponerlos a reproducirse, ¿no? Y después si le dejan comprar otro par de perros y así, hasta que se hacen esos criaderos clandestinos que muchos hemos visto en las imágenes,
que los animales caminan sobre su excremento, que los animales están flacos, que los animales tienen heridas, que los animales no son tratados adecuadamente y que únicamente son vistos desde el punto de vista de la crianza para generar una ganancia, en este caso, dinero para este tipo de personas. Estas personas han falseado la información, Ay, creo que eh, se frició la imagen. difundido, porque no se puede llamar de otra forma, como que en ese sentido. La iniciativa nunca dice que se va a cobrar un impuesto. La iniciativa tampoco dice que va se ven animales. Tengo una introducción, si me permites tantito para poder corregir, permíteme. Sí, claro. Bueno, amigos, ahorita le vamos a preguntar a nuestro abogado animalista, que es Juan Carlos Carranza, acerca de la Ley de Protección de Animales en la Ciudad de México, porque bueno, yo vi que fue... José Luis Carranza. Ay, Carranza, perdóname. Oye, es que yo vi que, bueno, si quieres, terminamos con lo que nos comentabas, o porque, bueno, iba a mencionar acerca de la reforma que fue publicada el 31 de agosto del 2020, que si nos podrías hablar un poquito de eso. Pero si quieres, continuamos con lo que tú nos estabas comentando. Sí, la situación es que esta iniciativa, como lo comentaba, busca armonizar lo que mandata la Constitución de la Ciudad de México en el documento apropiado, en este caso la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Okay. Y se quedó congeladas las mesas de trabajo debido a la pandemia, porque la primera mes iba a ser en marzo y ya no se ha trabajado, pero independientemente es una obligación del Congreso local, en este caso de la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal del Congreso local, la diputada a cargo de la diputada Tere Ramos, dictaminar la iniciativa, porque ahí está, ¿no? El problema es que aquí hay muchos intereses encontrados, seguimos manejando un especismo que ve a los animales como objetos de ganancia nada más, y no como seres vivientes y sintientes, como ya lo mandata la propia Constitución. Entonces estamos a la espera de que la diputada cumpla con su responsabilidad, dictamine la iniciativa, en el sentido que tiene que ser, porque es una iniciativa que está acorde a la Constitución de la Ciudad de México, y que no se deje impresionar o presionar por intereses totalmente ajenos a la protección animal. Ah, ok. Oye, José Luis, yo te quisiera preguntar algo, tú que estás más envuelto en esto. A mí muchas personas me han comentado que, por ejemplo, los animalitos que se sacaron de los circos, que se fueron a diferentes refugios o diferentes lugares, que algunos, sobre todo los mamíferos grandes, no han tenido un trato adecuado. Digo, a mí no me consta nada ni sé nada al respecto, entonces pues yo nada más lo escucho. ¿Tú sabes algo respecto a esto? Desafortunadamente esa iniciativa tuvo una falla técnica, volvemos a lo mismo, se dejaron presionar por intereses muy ajenos a la protección animal. Ajá. Y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y tanto Semarnat dejaron de hacer su trabajo. Ellos tendrían que haber elaborado un censo de todos y cada uno de los animales que estaban en esa situación de los circos y darle seguimiento en dónde iban a terminar. Lo que al final de cuentas no hicieron el censo como se tenía que hacer. Todos los cirqueros vendieron sus animales al mejor postor, algunos los conservaron un tiempo, algunos los dejaron morir de hambre, y muy pocos son los que realmente se reubicaron en lugares donde les dieran una mejor vida. Desafortunadamente aquí no hay vuelta de hoja y no podemos permitir que quieran ahora pretender regresar a los circos, ¿no? Hace poco, en febrero, me parece que una diputada ahí en la Cámara de Diputados Federal se reunió con los cirqueros, con grupos de veterinarios que apoyan la explotación animal, precisamente para solicitar que los animales regresen a los circos. Entonces yo creo que ya no es tiempo, ya vamos más allá, y estos derechos que se han logrado en favor de las libertades de los animales no deben de retroceder, ¿no? Al fin de cuentas, la protección a los animales
ya lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es parte de la protección al medio ambiente. Entonces, no puede estar el interés de unos cuantos sobre el interés de la mayoría, que tenemos todos derecho a un medio ambiente sano. Claro, tienes toda la razón. Bueno, yo desconocía esta situación. A mí me preguntaban, pero pues yo desconocía esto que nos estás comentando, pero sí fue mucho el ruido. Fueron varias personas las que me preguntaron eso. Y pues ya así cuando te preguntan varias personas lo mismo, dices, bueno, es que sí está pasando algo, ¿no? Pero lo Exactamente, desconocía. sí. Aquí desafortunadamente, como sucede con otras cosas en México, fue la falta de compromiso de las autoridades de hacer su trabajo, de comprometerse a checar lo que tenían que hacer. Y es muy fácil, ¿no? Que cuando las autoridades no están cuidando, pues cada quien haga lo que quiera, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, en nuestra ciudad, donde un ejemplo muy claro lo tenemos en el mercado Sonora, donde a pesar de que está prohibido por ley la venta de animales en mercados públicos, el alcalde Julio César Moreno dice que tienen derechos adquiridos los comerciantes y que no los va a quitar, casi háganle como quieran, ¿no? Entonces, esa es una situación donde vemos que hay otro tipo de cuestiones que podríamos denominar que llegan al grado incluso de corrupción, porque de otra forma no te explicas cómo es posible que un alcalde, que es una autoridad que debe de representar los intereses de la ley, aplicarla, hacerla valer, parezca abogado de gente que está violando la ley. Entonces, son cuestiones que existen y que los activistas y los abogados animalistas pues trabajamos para erradicarlas y que se finquen las responsabilidades correspondientes, porque no puede ser que lo que esté en la ley no se respete. Claro. Fíjate que ahorita que me estabas comentando todo esto de los animalitos, recuerdo hace muchos años cuando sacaron a Keiko de donde estaba, pues fue una acción así como muy rápida porque hubo mucha presión respecto a este animal de tenerlo ahí, ¿no? Pero bueno, el resultado desafortunadamente fue que pues este animal marino pues no estaba acostumbrado a estar en libertad, ¿no? Y no estaba sobre todo acostumbrado a estar solo. Y la verdad, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con una entrenadora que tuvo Keiko y sí me comentó que desafortunadamente Keiko se vio sola, sin humanos, sin nada, y no sabía ni cazar. Entonces esto pues le empezó a provocar algunas reacciones, algunas enfermedades, hasta que pues desafortunadamente falleció. No era edad para que falleciera, no estaba tan enferma para que ocurriera esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a veces se toman unas determinaciones muy apresuradas tal vez, no se ve bien el panorama que hay adelante y los animales son los que, pues, ahora sí como dicen, pagan el plato, ¿no? O pagan las consecuencias. Efectivamente, esa es la situación que está aconteciendo en esos momentos por parte tanto de autoridades federales como locales, en el sentido de que no se están aplicando las leyes de protección animal como debieran de ser. Y es responsabilidad de los activistas, pues, levantar la voz, porque los animales no pueden exigir sus derechos, pero los activistas sí los podemos hacer a nombre de ellos. Claro. Fíjate que, bueno, yo he visto algunos posts que dicen, nosotros no podemos hablar, pero ustedes sí, y creo que es algo muy cierto, ¿no? Y mira, a mí me da mucha pena, por ejemplo, viajar a otro país que no es México y ver los derechos de los animales. Por ejemplo, en Canadá, tú puedes ver a un perro que está en un coche y hace mucho calor, tú puedes romper el vidrio del coche y sacar al perro. Tú haces eso aquí y bueno, yo te tengo que hablar, José Luis, venme a sacar de la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, por daños a propiedad ajena y bueno, no sé cuántos cargos me fincarían, ¿no? sí, exactamente, es el problema de tener leyes especistas que favorecen más cuestiones materiales que la propia vida, en este caso, de un animal, ¿no? Le dan mayor preferencia a un vidrio de un carro que la vida del animal que está en riesgo. Pero creo que vamos caminando bien, creo que las leyes van reformándose poco a poco y nos falta hacer más conciencia, más educación a las personas para que comprendan que tenemos que evolucionar. Esta es una reevolución. Tenemos que volver a evolucionar como seres humanos y no creernos los dueños del planeta cuando somos solamente cohabitantes del mismo junto con otras especies animales. Claro, yo creo que vamos caminando, vamos por buen camino y ojalá que lleguemos
a tener ya esos resultados donde se ven que los animales realmente tienen todos sus derechos y la gente es consciente con ellos, ¿no? Eh, Fíjate, José Luis, no sé, es mi sentir, a ver qué opinas tú. Hace muchos años, cuando pues yo, por ejemplo, era más chica, mucho más joven, pues no había todas estas leyes, pero la gente respetaba a los animales, José Luis, no los maltrataba, no trataba de abusar tanto de ellos, o a lo mejor no se conocía, no lo sé, no lo puedo asegurar, ¿no? Pero es como si, por ejemplo, te dicen, métete a vender seguros. Ahora hay más necesidad de vender seguros. Sí, pero ahora hay más competencia de aseguradoras que antes, y antes no había tanta competencia, pero no había tanta gente que quería asegurar todo, ¿no? Entonces yo creo que pasa algo así con los animales, ¿no? Porque, No, bueno, yo considero que el maltrato animal en México siempre ha sido grande. ajá, Lo que sucedía antes es que no se difundía, no había redes sociales para evidenciarlo. O cuando alguna gente quería levantar la voz, iba con las autoridades y le decían, es un animal, es un perro, es un gato, no pasa nada. ajá, Ahora ya es diferente, porque ahora ya hay leyes que protegen a estos animales y ahora va uno con la autoridad y lo tienen que atender. Que aún así no nos salvamos muchas veces de gente que va al Ministerio Público y el Ministerio Público desconoce que es un delito el matar o lesionar a un animal. Nos ha llegado a pasar. Ya sea que sea por ignorancia o sea porque no quiere trabajar el señor que les dice que no es delito, pero todavía pasa en los tiempos. Imagínate antes que definitivamente no había las leyes que hay ahora, pues la gente no denunciaba porque decía, pues nadie me va a hacer caso, y así era, efectivamente, tú podías ir antes a denunciar que estaban matando un perro, un gato, y no pasaba nada, ninguna autoridad te iba a hacer caso porque era un perro, era un gato. Entonces yo creo que el maltrato animal siempre ha sido grande en México, no es que antes fuera menor, sino que antes pues, la gente se resignaba, y aparte antes ya no había forma de hacerlo público, ¿no? Ahora la gran ventaja que tenemos los activistas es que cualquier acto de maltrato animal, cualquier persona puede grabar, ya todos los celulares están en cámara, pueden grabar, inmediatamente se sube a las redes y se hace viral, y se conoce este asunto. No es tanto de que ya aumentaron los casos, sino que ahora se están dando a conocer los casos, situación que antes no sucedía, ¿no? Pero sí, desafortunadamente nuestro país a lo largo del tiempo se ha caracterizado por ser una sociedad que no respeta la vida de los animales. Somos de los países a nivel mundial de los primeros lugares en maltrato animal. Me parece que estamos en segundo o tercer lugar en todo el mundo de maltrato animal. Entonces, es muy triste lo que hacemos en nuestra sociedad mexicana, y luego nos preguntamos que por qué vivimos violencia, que por qué hay tantos muertos, que por qué hay balaceras, porque tenemos una sociedad educada al no respeto a la vida, ¿no? Todavía somos una sociedad que nos divertimos con la tortura y muerte de los animales, ¿no? Hay mucha gente que va a las corridas de toros, a las peleas de gallos, a divertirse cómo se tortura un animal hasta que muere. Y para eso eso es diversión. Y vuelvo a reiterar, luego no nos quejemos de por qué pasa lo que sucede con tanta violencia, ¿no? Es increíble que en los últimos índices de violencia a nivel mundial, México esté en segundo lugar de muertes violentas, solamente detrás de Irán, que están en guerra constante. Entonces, aquí, después de ese país que está en guerra constante, nosotros somos el segundo país con más muertes violentas. O sea, ¿qué está pasando, no? A nivel mundial, somos un país donde la muerte está sentando su reino por la violencia que como sociedad estamos acostumbrados a vivir. Y lógicamente los animales pues son víctimas de esa dinámica violenta, y no debiera de ser, ¿no? Por eso reiteramos a las autoridades que es importante reeducar a nuestra sociedad desde lo más básico, el respeto a la vida de un ser viviente diferente al ser humano, porque si tú respetas a un ser viviente diferente al ser humano, lógicamente vas a respetar a tu prójimo, al ser humano. claro. Y tendríamos una sociedad menos violenta. Desafortunadamente no lo hacemos y pagamos las consecuencias. Claro, y bueno, tú como abogado, pues ves las consecuencias, ves desde un principio hasta dónde pueden llegar. ¿Tú crees que esta violencia, en especial en este caso sobre animales, viene por una falta de enseñanza en casa, de agresión en casa, de violencia, o por qué?
la gente se vuelve tan violenta contra estos animales que no les hacen nada? Yo creo que el meollo del asunto del problema de la violencia en México, en todos los niveles, es la impunidad. Y la impunidad, entendiéndola desde el punto de vista de la autoridad que recibe su mochada y se hace de la vista gorda y no ve ni oye nada y no actúa contra los delincuentes, hasta la mamá o el papá que ve que su hijo está destruyendo algo o está maltratando a un animal y tampoco dice nada. Eso genera impunidad. El delincuente o la persona que gusta cometer actos violentos, el atractivo es la impunidad. Mientras yo haga lo que hago y no hay consecuencias, qué bonito, la vida es bella y lo sigo haciendo porque no pasa nada. Precisamente por eso es importante desde la familia educar en valores, educar en el respeto a la vida, porque al fin de cuentas esas personas, esos padres, voy a decirlo textualmente, esos padres valemadristas, al final de la vida van a pagar las consecuencias, porque ese hijo que lo dejaron maltratar animales, estarle pegando a sus compañeritos, hacer bullying, cuando ellos estén ancianos, los va a estar golpeando. El mismo sujeto, hay muchos casos que tenemos donde los hijos matan a los papás porque ya les estorbaban o porque ya le daban lata. Tarde que temprano el karma los alcanza, ¿no? Entonces, qué mejor que cuando tienen la posibilidad, eduquen a sus hijos en el respeto a cualquier forma de vida, en el respeto a los mayores, y van a ver que a la larga también les va a traer beneficios a ellos, porque el que crea, dice el refrán, no es un refrán especista, pero aplica, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Claro. Desafortunadamente así es, y los que crían malos hijos, tarde que temprano, les van a pagar malamente, ¿no? No esperen cosas buenas de algo malo. Exactamente. Mira, yo sé que mucha gente pues no tiene animalitos porque no puede tenerlos, porque no tiene tiempo para cuidarlos. Y bueno, es muy respetable, ¿no? Pero no sé tú qué pienses de algo que, bueno, que yo he pensado o que ha sido casualidad. Yo la gente que, y no quiere decir que la gente que no tenga animales no sea buena, ¿eh? No, o sea, porque tienen sus razones y muy buenas y muy válidas, ¿no? Pero la gente que tiene animalitos es más sensible, es más consciente, es más prudente, José Luis. ¿Tú crees que sea esto verdad o es un espejismo? Pues es como todo, ¿no? Hay gente que puede tener hijos humanos y es un desobligado. Volvemos a lo mismo, es en base a la educación que te dieron. Si a ti te enseñaron desde pequeño a respetar a un animalito no humano, lo vas a cuidar. Pero si no te enseñaron, lo vas a maltratar igual. Si a ti te enseñaron de joven, de niño, a ser responsable, y cuando tengas tus hijos humanos, pues los vas a mantener, les vas a dar escuela, los vas a procurar, y si no, pues mejor te lo vas a tomar y tus hijos que anden en la calle vendiendo chicles. Entonces, el hecho de tener o no tener no aplica si es bueno o es malo, es la educación de la persona que reiteramos, ¿no? Y aparte de esa educación, si ya tienes una sociedad mal educada, y la autoridad no actúa, pues se sigue generando esa impunidad, ¿no? No es lo mismo que, ay, lastimé a un gato y ya estoy en un proceso penal, lastimé a un gato y no pasó nada, ¿no? Porque lo voy a seguir haciendo. Hay gente, por ejemplo, hace año y medio más o menos, tuvimos el caso de un tipo que una señora llevaba a un niño, ya sabes, sin agarrar, ahí suelto, y estaba un perrito en la calle amarrado con su cadena, y llegó el niño a querer patear al perro y el perro lo mordió. Pero el niño fue el que fue ahí a molestar al perro y la mamá muy enojada fue a decirle al papá, llegó el papá, agarró a patadas al perro. Pobre perro lo fracturó y el cuate jijiji, jajaja, pues ¿para qué mordió a mi hijo, no? Pues el cuate fue denunciado y terminó pagando más de 15,000 pesos. A ver, quiero ver que ese desgraciado vuelve a andar pateando un perro ahora, que saben que por lo menos le cuesta un dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, no quedarnos callados. Si uno ve que ya se cometió el delito de maltrato animal, tener la cultura de la denuncia. Por favor, denuncien. Y no solamente denunciar, darle seguimiento. Porque hay gente que va a denunciar y cree que ya la autoridad va a hacer todo. No, la autoridad, tú denuncias y no te pareces, la archiva, porque dice, ya nos apareció, no tiene interés, vámonos. Yo me quito de este tema, no me meto, no me pones a trabajar, lo archivamos, y es tu culpa porque tú no veniste a darle seguimiento. Y yo te puedo decir que del 100% de denuncias, tristemente yo creo que el 70% termina así.
termina en que se hace la denuncia y la gente ya no va, tiene miedo, ya no quiero, ya no puedo, no va a pasar nada. Las autoridades sí no trabajan porque tú no vas a darle seguimiento a tu asunto. Recuerden que la autoridad va a trabajar mientras ve que la persona interesada esté ahí al pendiente de los asuntos. Si la persona interesada ya no le interesa, pues menos a la autoridad, desafortunadamente, que en un gobierno responsable tendría que darle seguimiento solo, ¿no? Tendría que integrar la carpeta de investigación, citar a quien tenga que citar, pero aquí no, aquí desafortunadamente vemos, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que acostumbran mucho eso. Si tú denuncias y ya no te paras, tu expediente, tu carpeta va a terminar archivada. Y no va a pasar nada, solamente, ahora sí, como dice la gente, fui a perder el tiempo, fuiste a perder el tiempo porque no tenías el compromiso de darle seguimiento. Claro. En mi experiencia como abogado, he visto que cuando se le da seguimiento, cuando se aportan todos los elementos de prueba, tiene resultado. De una u otra forma va a tener esos resultados. Y es lo que hay que invitar a la gente. Primero, que se atrevan a denunciar. Y segundo, que le den seguimiento. No nada más lo dejen en la pura denuncia. Denle seguimiento hasta que se haga justicia, porque si tú te llamas activista, protector de los animales, que amas a los animales, y ves un delito de maltrato animal, un acto de maltrato animal, y te quedas callado, pues no lo que dices, eres un farsante. Al contrario, eres cómplice de los maltratadores de animales, porque te estás quedando callado. Entonces tenemos que tener ese valor de denunciar y acudir ante las autoridades. Y si las autoridades no quieren trabajar, pues hay otras instancias donde puedes denunciar incluso a las autoridades, ¿no? Ah, ok. Oye, José Luis, ¿y dónde, para nuestros amigos de la hora animal, dónde deben de denunciar? Depende del tipo de maltrato animal. Si el maltrato animal es delito, como lo comentamos hace un momento, en la Ciudad de México el delito es lesiones o muerte del animal, tienen que acudir a la FEDAPUR, que es la Fiscalía Especializada en Asuntos de Medio Ambiente y Impacto Urbano, que está ubicada ahí en la calle de General Gabriel Hernández, número 56, tercer piso, Colonia Doctores, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, es en el conocido búnker de la Procuraduría, ahí está. También lo pueden hacer en el Ministerio Público de su domicilio, pero difícilmente los atienden, porque como no son expertos en la materia, no los quieren atender. Hay ocasiones en que algunos ministerios públicos de las alcaldías sí los atienden, pero lo más fácil es ir ahí a FEDAPUR directamente. Eso es en el caso de delito. Claro. En el caso de que sea otro tipo de maltrato animal, por ejemplo, perros que están todo el día amarrados, perros que no tienen agua, que no tienen comida, que están en la azotea sin un lugar donde taparse, pueden presentar vía internet, telefónica o acudiendo directamente a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, o como lo comentaba hace un momento, también ya hay alcaldías que tienen áreas de protección animal donde se pueden acercar. Incluso en el Estado de México hay municipios que también ya tienen ciertas áreas. En el municipio sería PROPAEN, en dado caso, la autoridad administrativa. Ahí también, ahí en el Estado de México, ahí sí está tipificado el abandono como maltrato animal, es decir, si tú en el Estado de México ves que tu vecino sacó a su perro a la calle, puedes ir a denunciar al Ministerio Público el delito de maltrato animal en su modalidad de abandono. Ah, mira. Y el Ministerio Público tendría que investigar, eso sería también muy bueno porque sabemos que el Estado de México tiene un alto índice de animales abandonados, ¿no? A mí me da terror entrar al Estado de México, primero por la delincuencia, porque ahí entras y ya no sabes si vas a salir y si sales con todas sus pertenencias completas o aunque sea con la vida completa, porque ahí las balaceras y los asaltos están, pero sí, al día, ¿no? Uh-huh. Primero, por eso me da terror entrar al Estado de México. Segunda, porque te encuentras un perro en cada esquina y no puedes ayudar a todos. O sea, es increíble y el gobierno sigue matando animales, o sea, como si su política absurda, que llevan décadas aplicándola de estar matando inocentes de las formas más crueles que te puedas imaginar, porque hasta para eso también hay corrupción de robarse el dinero para inyectar a los animales como lo marca la norma oficial, matándolos de las formas más absurdas, más crueles, sigue habiendo animales. Entonces, ¿cómo? Dígame, ¿en qué empresa van a seguir aplicando una política durante décadas que no ha funcionado? Ahí está el problema, que tenemos autoridades, por ejemplo, en este caso del Estado de México, que son ciegas y son sordas. Ciegas porque no ven que no está funcionando lo que están haciendo. Y sordas porque cuando va la gente a denunciar, pues no atienden. Por ejemplo, PROPAEN tiene muchas denuncias que solamente atienden las que suben a Twitter, suben a Facebook. Las que se hacen virales, esas sí las atienden y hasta se toman fotos, sacan su video y ya atendimos y PROPAEN sí trabaja.
pero detrás de una que atienden, hay decenas que no han atendido. Y pues así no puede ser. Entonces, tienen que ir a esas autoridades en materia administrativa. Incluso también hay situaciones, regresando a la Ciudad de México, donde se puede acudir al juez cívico. Hay ciertos actos de maltrato animal que el juez cívico puede conocer del asunto, pero ahí el único problema que tenemos es que la ley de cultura cívica establece que debes de proporcionar el nombre del que está maltratando, y eso luego es muy difícil porque es rara la gente que sepa cómo se llama su vecino. A lo mejor sabes el apodo, pero de ahí a que sepas cómo se llama, entonces mientras no tengas el nombre no pueden citarlo. Ese es el problema. Por eso muchas veces yo les sugiero que en el caso de la Ciudad de México vayan mejor a PAOD y que PAOD haga la visita y ya ellos pueden checar qué está sucediendo, ¿no? O también llamar a la Brigada de Vigilancia Animal, principalmente cuando son animales que están en vía pública, que están siendo maltratados, ya sea por vendedores de animales, ya sea por gente que luego he visto gente que utiliza a los animales para trucos de magia en los cruceros. O sea, ese tipo de actos que se están dando en la vía pública pueden llamar a la Brigada de Vigilancia Animal, o si no, incluso solicitar a una patrulla, a un policía que esté ahí cerca, que los acompañe y que lo detengan, pero ahí van a tener que ir ellos al juez cívico para que le apliquen su sanción a esa persona que está cometiendo esos actos. No, tampoco es de que le llamo al policía, ya me voy, ¿no? Me desaparezco, porque entonces ya no hay parte acusadora y al cuate se lo van a terminar soltando. Sí. Es importante, vuelvo a reiterar, el compromiso de denunciar y dar seguimiento, ¿no? Si yo voy a denunciar un acto que es competencia del juez cívico, pues me tengo que acompañar a los policías ante el juez cívico para decirle qué fue lo que yo vi. Y si lo pueden grabar, mejor, ¿no? Ustedes pueden grabar cualquier acto de maltrato animal con su celular y si les sirve de pruebas ante el juez cívico, ¿no? Exacto. Pues sí, sacar fotografías o videos son pruebas, ¿no? Así es, así es. Ok. Es una gran ayuda. Incluso también ahorita se ha dado una modalidad tristemente común de subir videos en las redes sociales de maltrato animal. Ahí, en la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, ahí está el correo electrónico de la Policía Cibernética, donde pueden hacer llegar esos links, esas imágenes, para que la Policía Cibernética también intervenga, ¿no? Eso es muy interesante, eso no lo sabíamos. Sí, desafortunadamente, te digo, está haciéndose muy común en estos días de encierro, que la gente ociosa, mal educada, vuelvo a repetir, pues se le hace fácil estar lastimando a un animal y ahora grabarlo, ¿no? Y eso está dando situación a múltiples videos en las redes sociales, que afortunadamente ya está esta área de la Policía Cibernética que puede recibir ese tipo de asuntos. Oye, José Luis, y por ejemplo, la gente que hasta por WhatsApp está vendiendo animales que bueno, necesitan un permiso y un registro y todo esto, ¿también se pueden denunciar ahí? No, desafortunadamente la venta por animales en medios electrónicos no está regulada. Okay. Y lo que no está regulado, pues lo pueden estar haciendo. Lo que está regulado es que tú tengas tu criadero en tu casa, que tú tengas venta en tu casa, eso sí está restringido, no puedes hacerlo si no cuentas con los permisos. Aquí lo que yo le digo muchas veces a las personas cuando ven ese tipo de publicaciones es que traten de ubicar dónde los están vendiendo, porque necesariamente tienen que estar en un lugar físico. No aparece el animalito o por arte de magia en las redes, no. Está en un lugar físico. O sea, esos cuates o tienen criadero, o tienen bodegas, o tienen un local comercial donde ilegalmente están vendiendo. Entonces tienes que ir a la fuente para poder entonces denunciar. En tal domicilio están vendiendo esos tipos para que las autoridades, en este caso en la Ciudad de México, el INVEA, y en el Estado de México, las autoridades municipales, en los jurídicos, chequen, ¿no?, la legalidad de esos negocios. Que te digo, yo te apuesto que el 99% de los negocios de crianza y venta de animales en zonas habitacionales son ilegales. Son ilegales porque la gente no denuncia, porque la autoridad está coludida con ese tipo de situaciones, y eso da, vuelvo a repetir, resultado la impunidad y ocasiona que se siga cometiendo. Por eso, reitero, tenemos que tener esa cultura de la denuncia, esa cultura del seguimiento, y que la gente que comete actos ilegales con los animales sepa que la sociedad los va a estar cuidando y los va a estar denunciando. Y que sepa que la autoridad va a actuar, porque aquí se necesita de cerrar la pinza. Sociedad, autoridades, para evitar el maltrato animal. Exacto. Ok, pues muy interesante esto que nos estás comentando. Oye, ¿y qué nos podrías comentar esto que te comenté de la Gaceta, que fue que salió en la Gaceta Oficial, publicado 152 hojas, como una reforma que hubo el 31 de agosto del
de este año. ¿De qué iniciativa, si me puedes dar mayor claridad? Porque Pues mira, no tengo conocimiento. bueno, dice que es la Ley de Protección a Animales en la Ciudad de México, en lo que es leyes y reglamentos. Dice, última reforma del 31 de agosto del 2020, que fueron publicadas 152 hojas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Yo creo que de los artículos que había anteriormente de la ley del 2017, hubo alguna reforma o algo, algunos... No, pues hasta el momento la gente que me apoya a revisar la Gaceta no me ha informado de ese asunto. Yo dudo mucho que se haya reformado toda la ley porque, vuelvo a repetir, la iniciativa de la diputada Leti Varela está en comisión, no ha salido. Y la Comisión de Medio Ambiente de la Ciudad de México no está trabajando ahorita. Entonces, no sé, esa iniciativa, si te encargaría mucho, por favor, me la hicieras llegar vía correo para revisarla, pero no estoy segurísimo que no ha salido nada porque ya me hubiera enterado yo por la gente que conozco que hubiera salido una reforma a la ley. A mí se me hizo raro porque dije, bueno, en la pandemia, pues la verdad, no hay una tesorería donde puedas ir a solicitar un recibo. Ahora que haya esto, se me hizo como muy raro, ¿no? Posiblemente sea una iniciativa, más no creo que sea no considero yo que sea una reforma porque, te digo, no tengo yo conocimiento, ya me viene enterado yo por los múltiples contactos que tengo y es primera vez que lo estoy escuchando, ¿no? Del 21, por lo menos de este año no puede ser. Ok, yo lo busco y si lo encuentro, te lo mando sin problema. Por favor, te lo encargo porque sí sería muy delicado que hicieran algo bajo, ahora sí como dicen, bajo el agua y lo sacaran, pero no creo, vuelvo a repetir, tengo contactos tanto de activistas como de autoridades y ya me hubiera enterado, ¿no? Si hubiera habido una reforma de esa envergadura, imagínate, 120 artículos, pues es una ley nueva, sí. Ni la ley actual trae 120 artículos, ¿no? Publicada 152 hojas fueron, pero no sé. Por eso 150, ¿cuántos artículos te caben por hojas? Ándale, pues sí, la verdad no sé, pero lo voy a buscar y te lo comento. Bueno, creo que es de la Ley de Protección de Perros y Ley General de Vida Silvestre. Bueno, eso es otra cosa. A nivel federal sí hay reformas. Ajá. Constantemente hay reformas, pero, por ejemplo, en la Ciudad de México la Ley de Protección de los Animales no se ha reformado, está en stand-by, ¿no? Hay que ver, yo creo que si es de la Ley General de Vida Silvestre, seguramente fue algún artículo ahí pequeño que han de haber modificado, que no fue de gran trascendencia porque no lo conocemos, pero hay que checarlo. Claro. Oye, José Luis, ¿qué penas son las que dan cuando hay maltrato animal, como tú dices, en las dos versiones, en lesiones o cuando hay fallecimiento de la mascota o del animalito? Sí, las penas pueden ser de 6 meses a 6 años de prisión aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente, la mayoría de las entidades federativas del país ya tienen el maltrato animal como delito, con diferentes variantes. La base de la mayoría es castigar lesiones y muerte de los animales. Ok. Hay otros que castigan, por ejemplo, la grabación de actos de maltrato animal, como ejemplo en Puebla, el Código Penal de Puebla establece que si tú cometes un acto de maltrato animal y lo grabas, o aunque no lo estés cometiendo, lo estés grabando, también te haces acreedor al delito de maltrato animal, a las penas del delito de maltrato animal. Vuelvo a repetir, en el Estado de México, ahí el abandono de animales es delito. En otros estados la zoofilia es delito. O sea, cada entidad tiene sus diferentes tipos de conductas que consideran delito de maltrato animal. Pero la base, vuelvo a repetir, es la muerte o las lesiones de los animales. De hecho, aquí en la Ciudad de México hemos detectado un modus operandi de la gente que mata animales, porque no se le puede decir de otra forma, los famosos mataperros, asociaciones protectoras de mataperros, que según van a rescatar perros, pero los van a rescatar para matarlos. Y cuando la gente a veces se arrepiente o la gente ya les encuentra un lugar, quiere recuperar a sus perros y nunca los recuperan, lógicamente, porque ya los mataron. ¿De dónde van a revivir o van a regresar a un perro muerto? Claro. Y siempre sus pretextos son, ya los dimos en adopción, no le puedo dar información. En pocas palabras, son animales desaparecidos. Precisamente ahí tenemos la necesidad de ese tipo de conducta,
se tipifique como delito, porque al fin de cuentas sabemos que son animales que ya murieron, pero como nadie vio cuándo lo mataron, dónde lo mataron, pues no se puede denunciar como muerte del animal, porque no hay testigos de eso. Pero sí hay testigos de que esas gentes lo desaparecieron, y sabemos para qué los desaparecieron, pero como la ley es muy a rajatabla, debes de tener tú los elementos de decir, lo mataron, pues ahí nos quedamos estancados, ¿no? Pero ojalá haya una iniciativa también en ese sentido en el Congreso Local de la Ciudad de México, con el diputado Eduardo Santillán, que estamos pendientes que lo dictamine. El diputado me extraña que siendo abogado, siendo un conocedor de la dinámica social, de la importancia que tienen las iniciativas para el control de la violencia, pues no la haya dictaminado. Desafortunadamente sentimos nosotros falta de empatía con este tipo de iniciativas cuando se trata de tema de animales no humanos, pero ojalá recapacite y vea que es también para bien de la sociedad, de los animales humanos, porque al fin de cuentas, aquel que te desaparece cientos de vidas, ¿qué le cuesta desaparecer un humano después? Claro. Entonces, si ya se sabe el caminito. Así es. Oye, José Luis, yo me acuerdo que cuando era niña, ahí yo vuelvo a decir mis experiencias porque, bueno, pues me recuerdo, ¿no? Y las cosas pues han cambiado. Cuando tú ibas a un antirrábico, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a un antirrábico cuando era niña porque mordieron a mi papá, un perro de la calle. Bueno, no era de la calle, era de una casa, pero siempre estaba en la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes, ¿no? Vinieron por el perro, se lo llevaron allá. Mi papá todos los días tenía que ir a que lo curaran y a ver al perro si no tenía rabia porque no estaba vacunado. Entonces, bueno, yo me acuerdo que detenían ahí a los perros, y como este perro que mordió a mi papá, lo detuvieron ahí 8 días, vieron que no presentaba rabia y bueno, después tenían que ir sus dueños por el perro, ¿no? Y bueno, mi papá pues fue curado y hasta ahí llegaba. Y bueno, antes hacían estas, ¿cómo se decía cuando iban y metían a ese... Las racias de perros. Las racias, ándale, de perros. Ahora yo veo que ya no hay racias, pero no sé cuánto tiempo tengan a los perros que llegan a estos centros que ya no se llaman ni antirrábicos. Aquí va a ser una aclaración. O sea, las racias están restringidas por la Ley de Salud de la Ciudad de México y la Ley de Protección de los Animales. Están restringidas, es decir, se pueden hacer siempre y cuando haya algo que lo justifique. Ok. Ajá. Y solamente sobre animales que tengan una enfermedad o que hayan agredido a una persona u otros animales. Solamente. Perfecto. Claro. Por eso ya no las vemos como antes, ¿no? De que salían y agarraban a diestra y siniestra el perro que estaba chavito. Salía, ¿de quién es este perro? Métalo a su casa, ¿no? Pues eso. Aquí, esto que estoy hablando es solamente en la Ciudad de México. Ajá. Desafortunadamente, por ejemplo, tenemos autoridades como el alcalde de Milpalta, no recuerdo ahorita su nombre, por lo general no me recuerdo los nombres de la gente villana, que hacen redadas. Ese cuate tenemos denuncias de que hacen redadas a diestra y siniestra. Ajá. Y según se justifica porque son solicitudes ciudadanas, sí, pero las solicitudes ciudadanas no pueden estar sobre la ley. La ley es clara, que si tú vas a atrapar a un perro es porque agredió, ajá, o porque está enfermo y está muy lastimado en la calle para darle una muerte sin sufrimiento. Pero fuera de ahí no puedes estar agarrando a perros a diestra y siniestra, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, este alcalde de Milpalta es dentro de lo que va de estos últimos años, es el que está haciéndolas, ¿no? Por lo menos yo me imagino que hemos tenido como unas 3, 4 quejas de este alcalde. Desafortunadamente la gente que se queja les explicamos, les decimos cómo denunciar y ya no lo hacen. Volvemos a lo mismo, o sea, es gente que es cobarde o es comodina o es floja, no quiere denunciar, ¿no? Y no quiere hacer el seguimiento. Entonces, desafortunadamente no podemos estar en todos lados, no podemos estar en todas las alcaldías, en el Estado de México haciendo denuncias, porque no tenemos, no somos omnipotentes, como dicen, ¿no? Para estar en todos lados y en todo tiempo, ¿no? Entonces tenemos casos muy reducidos para poderlos atender, claro, para darles un debido seguimiento, porque también no se trata de hacer 100 denuncias y no darle seguimiento a ninguna. Entonces, aunque sean 10, pero darle seguimiento, ¿no? Y eso es lo que se invita a la gente, ¿no? A hacer las denuncias para que los perros dejen de ser capturados de esta forma ilegal. Y la ley marca que si hay un perro que muerde va a estar 10 días en observación, ¿no? Pero hay mucho ojo, o sea, la ley marca que va a estar 10 días en observación,
Pero esa observación no implica que sea necesariamente del antirrábico. Es lo que le decimos nosotros a las personas. La ley marca que tiene que estar 10 días en observación. Que se lo lleven el antirrábico es por costumbre, ¿no? Pero la ley no dice que debe estar en el antirrábico. Tú puedes contratar los servicios de un médico veterinario que tenga a tu perro 10 días y que él firme una carta de responsiva que él lo va a tener en observación 10 días. Muy bien, eso Y es con muy eso te bueno. evitas que tu perro se vaya al antirrábico. Claro. Y No es obligatorio que el perro esté en el antirrábico. Sí. mira, y eso no sabíamos. Eso es muy interesante y muy útil, ¿no? Así es, porque hay gente que lo espanta, ¿no? No, me lo voy a llevar al antirrábico y me lo tienes que entregar. El antirrábico no tiene facultades para llegar y meterse a una casa a sacar un perro, porque luego lo espantan a la gente. Que si no me lo da, voy a llegar y me voy a meter. Eso es falso, y si lo hacen, cometen un delito como servidores públicos. La gente del antirrábico que lo haga. Y aparte también, por ejemplo, los perros que capturan o que están en la calle y que lo capturaron, la gente tiene 72 horas para recuperar. Ah, ok. 72 horas para ir al antirrábico y solicitar, ¿no? Se llaman centros de control canino. Ya no, antes antirrábicos. Y si, por ejemplo, por alguna causa no va a las 72 horas, ¿qué pasa con ese animalito? Pues la ley indica en la mayoría de las entidades que se va a sacrificar. Aquí en la Ciudad de México hay un artículo donde dice que se tiene que poner en cuestión de programas de adopción, pero ahí también los centros de control canino, la mayoría no lo está aplicando, ¿no? Sigue aplicando la muerte, ¿no? Se van por la norma oficial. Aquí tenemos un conflicto entre las normas oficiales mexicanas y las leyes. Hay gente que por su ignorancia jurídica dice que las normas oficiales mexicanas están sobre las leyes, cuando es mentira, porque las normas oficiales mexicanas son elaboradas por técnicos de dependencias públicas, más no por los diputados, y una ley local está elaborada por los diputados. Tiene más valor jurídicamente una ley que cualquier norma técnica. Y si la ley está bien fundamentada, bien establecida y persigue un fin de mayor protección que cualquier otro ordenamiento, tendrá que seguirse respetando la ley. Para que haya un conflicto, por ejemplo, tendría que ser entre iguales, ¿no? Entre leyes, dos leyes. Ahí sí podría haber un conflicto y habría que ponderar diversas causas de cuál ley es la que se aplicaría. Pero entre una ley y una norma, que es una cuestión reglamentaria, no hay conflicto, porque la ley siempre va a estar sobre los reglamentos, las circulares, las normas. Claro, ok, perfecto. Ay, José Luis, pues ya se nos terminó el tiempo. Podríamos seguir platicando de tantas cosas, pero creo que el día de hoy nos enseñaste muchas cosas que son importantes, que debemos de saber. Y ojalá que... Me da mucho gusto que les sirva la información, ojalá la apliquen, porque dicen que la información que no se aplica, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, ojalá la apliquen, la difundan entre sus conocidos, y todo está por bien de los derechos de los animales. Así es, José Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos, y pues gracias, amigos, nos vemos el próximo lunes con un tema diferente, pero cualquier duda, pues aquí está el licenciado José Luis, que nos puede apoyar para cualquier duda, ¿verdad? Al respecto. Claro que sí, que te contacten y tú me haces el enlace para poder dar la asesoría correspondiente. Así es. Pues hasta el próximo lunes, amigos. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego. Bye. Wow, MX.tv